Hola, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Lo que vamos a revisar es el tema de trigonometría que estábamos viendo ayer. Ayer vimos un poco que fue la conversión entre grados y radianes y también el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a recordar rápidamente esto del teorema de Pitágoras, que nos ayuda a relacionar los lados de un triángulo rectángulo. Es el que tiene un ángulo recto. Entonces, la ecuación que nos da el teorema de Pitágoras es esta que escribimos ayer, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces eso vimos ayer. Y pues hoy vamos a seguir trabajando con los triángulos rectángulos, solo que ahora nos vamos a fijar en los ángulos. Vamos a poner aquí otro triángulo. Igual este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y por ejemplo nos fijamos en este ángulo. Entonces para este ángulo de aquí, bueno, nuevamente por ser un triángulo rectángulo tienes dos catetos, pero cuando te fijas en un ángulo ya vas a hablar de un cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto pues es el que queda justo del lado contrario, o sea, del lado opuesto a donde está el ángulo, te vas así hacia acá. Entonces, este sería cateto opuesto. Y el adyacente, pues es uno de los lados que está formando este ángulo. Este de aquí arriba, pues es la hipotenusa, que es el lado más grande, el que está opuesto al ángulo recto. Y el lado de aquí abajo, pues sería el cateto adyacente, que está pegado aquí al ángulo. Eso es si te fijas en el ángulo de aquí abajo. Pero también te podrías fijar pues, en el ángulo de aquí arriba. O sea, depende de cuál es el que te pida. Entonces, si tú tienes un triángulo, nuevamente rectángulo, y ahora te fijas en este ángulo de aquí, pues el cateto opuesto ahora va a ser el de abajo. Está otra vez del lado contrario. Y el cateto adyacente pues, está ahí formando el ángulo, se está pegado aquí. Este es el cateto adyacente. Y bueno, la hipotenusa pues está del lado contrario al ángulo recto. Está de acá. Entonces, cuando no hablas de ángulos, como aquí en el teorema de Pitágoras, pues estos dos solamente son catetos. Ninguno es opuesto o adyacente porque para hablar de opuesto y adyacente, pues tienes que hacer referencia a un ángulo opuesto a este ángulo, adyacente a este ángulo. Y acá si solamente dices cateto opuesto, pues es opuesto a qué. Entonces, esto del cateto opuesto y cateto adyacente, pues nos sirve para utilizar las razones trigonométricas. Entonces, vamos a escribir cuáles son las razones trigonométricas y ahorita vemos pues, cómo se utilizan para calcular ángulos o lados de un triángulo. Entonces, las razones trigonométricas pues son 6
Aunque hay tres que vamos a usar principalmente, que son seno, coseno y tangente. Entonces vamos a escribir aquí seno del ángulo teta. Bueno, este ángulo pues también es una letra griega, como lo estamos denotando, es teta. Es cateto opuesto. Aquí voy a ponerlo con mayúsculas para que se distinga opuesto y adyacente. Va a ser O entre H. Cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Estas tres son las principales razones que vamos a estar usando para los cálculos que tienen que ver con lados y ángulos de un triángulo rectángulo, pero además de estas tres, tenemos otras que son cotangente, secante y cosecante. Aquí, para que las recuerdes, bueno, las 6 funciones hay que intentar aprendérnoslas en este orden. Primero estas tres hacia abajo y luego estas tres hacia arriba. O sea, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cuando las escribo, pues siempre las voy a poner así, porque las de acá son los recíprocos del lado izquierdo. ¿Qué significa eso de recíproco? Pues que es aquí como la fracción invertida. Entonces, este va a ser hipotenusa entre cateto opuesto, hipotenusa entre cateto adyacente y cateto adyacente entre cateto opuesto. Y ahora, pues una manera usual que te dicen para que te aprendas esto de aquí, tienes seno, coseno, tangente, pues es solamente que recuerdes esto de coca. O sea, primero va co, luego k, y aquí pues van juntas. En el mismo orden, co y luego k. Entonces, con que recuerdes esto de coca, pues ya es suficiente para que sepas distinguir entre seno y coseno. Aquí abajo está la hipotenusa. Y te repito, pues estas tres del lado derecho, pues solamente es invertirlas, las que tienes a la izquierda. Más tarde, cuando veamos algo de identidades trigonométricas, pues otra vez va a aparecer esta relación de seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Entonces, nuevamente, pues vamos a usar este orden. Entonces, estas son las 6 razones trigonométricas. ¿Qué significado tienen? Pues imagínate que, vamos a poner aquí un ejemplo. Entonces, hoy vamos a estar dibujando triángulo tras triángulo. Pues vamos a poner este triángulo rectángulo. Digamos, mide aquí 4, 3 y 5. Las medidas que mencionábamos allá. Entonces, si yo me fijo en este ángulo, el seno de este ángulo es cateto opuesto, que es el 3, entre la hipotenusa, que es 5. Y bueno, de la misma forma, pues puedo calcular cuál es la razón, bueno, las siguientes 5 razones trigonométricas. Entonces vamos a escribirlas para este ejemplo. Coseno es cateto adyacente a este ángulo, que es el 4, entre hipotenusa, que es 5. Luego tangente
pues es cateto opuesto entre cateto adyacente, que son estos dos números, 3 entre 4. Y las otras tres funciones, pues solamente ya se invierten. Voy a poner aquí cotangente, secante y cosecante. Entonces este es 5 sobre 3. Hipotenusa entre cateto opuesto. Luego es hipotenusa entre cateto adyacente y cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces puede ser que en en nuestro examen solamente nos pidan, te dan un triángulo con cualquier medida de los lados y te preguntan, pues, ¿cuál es la secante de este ángulo? ¿Cuál es la tangente de este ángulo? ¿A qué equivale? Entonces nada más es recordar las razones trigonométricas y poner la división correcta. Entonces aquí pues no pasa nada si no te dan pues valores enteros en esto. Sí, tenemos que decir cuál es el valor de secante de beta. Voy a poner en el siguiente triángulo. Entonces tienes ahí un triángulo rectángulo, o sea, con un ángulo recto. Digamos, aquí está beta. Bueno, vamos a ponerlo ahora arriba. Entonces aquí arriba está el ángulo beta. Y te dicen, pues esto mide 2. Esto 5. Y aquí abajo raíz de 21. Al revés. 2 y esta es raíz de 21. Entonces los números que tenemos en el triángulo, pues en realidad no importan mucho, ¿no? Solamente es fijarse bien en, bueno, aquí si es secante, pues secante es hipotenusa entre cateto adyacente, entonces secante de beta es hipotenusa, que es el 5, porque es el opuesto al ángulo recto, entre cateto adyacente, que es la raíz de 21. Y entonces aquí tendría, pues, quién es secante de beta. Puede ser que la solución, pues, no aparezca así con la raíz abajo, sino que se tenga que racionalizar el denominador. Eso significa que hay que quitar la raíz de la parte de abajo. Entonces lo único que haces es multiplicar arriba y abajo por la raíz de 21. Y entonces en la parte de arriba pues dejas indicada la multiplicación, 5 por raíz de 21. Y abajo pues como vas a multiplicar la raíz por sí misma, es elevar al cuadrado, entonces se cancela la raíz. Y este sería el resultado ya racionalizado. Entonces puede ser que la respuesta ya aparezca así o que haya que racionalizar el denominador. O sea, si yo no encuentro esta respuesta, pues tengo que hacer este paso. Pero son las únicas dos opciones que tendría. Y bueno, si este 5 y el 21 se pudiera simplificar, así como fracción, pues lo simplificas. En este caso, pues no se puede. Entonces, estas son las 6 razones trigonométricas que todavía vamos a dejar aquí anotadas porque las vamos a ocupar. Entonces, me pueden preguntar directamente por pues, el valor de alguna de las 6 razones para un ángulo. ¿Qué otra cosa me pueden preguntar con respecto a esto? Pues me dan un triángulo con algunas medidas y yo tengo que calcular las otras.
Bueno, me van a preguntar solamente por una, ¿no? Pero pues hay que saber calcular todo. Por ejemplo, digamos que tienes este triángulo, te dice que este ángulo mide 30 grados. Acá tienes que mide 5. Y acá 8. Y bueno, el lado de aquí abajo puede que te lo den, no, digamos que aquí tienes raíz de 39. Entonces tienes este triángulo, esta es la información que te dan y la pregunta es, pensándolo bien, vamos a ponerlo primero así. Dice, ¿cuál es el valor de X? Esta es la pregunta. Entonces, bueno, aquí no va a ser el 8 que puse. ¿Por qué razón? Bueno, la manera en que yo encuentro este valor de X, no puedo usar teorema de Pitágoras porque teorema de Pitágoras pues lo puedo utilizar cuando ya conozca dos lados y entonces el tercer lado, sea cual sea, lo puedes obtener despejando, ¿no? Sustituyes en la fórmula del teorema de Pitágoras y ahí encuentras el otro lado. Aquí no puedo hacer eso, que nada más tengo este lado, pero puedo usar una de estas funciones trigonométricas. ¿Qué función puedo usar? Pues para este ángulo necesito que esta función trigonométrica pues involucre al cateto opuesto que está aquí, es el que conozco, y a la hipotenusa, que es el que quiero saber. Y entonces, ¿qué función involucra cateto opuesto e hipotenusa? Pues la función seno. Entonces, aquí podemos poner así, seno de 30 grados es igual a cateto opuesto que 5 entre hipotenusa, que aquí se llama X. Y entonces, pues para encontrar X hay que hacer el despeje. ¿Cómo despejo X en este caso? Pues esta X va a pasar multiplicando para acá y el seno pues, pasas dividiendo. Entonces, cuando X está aquí abajo, puedes hacer el despeje intercambiando estos dos. Va a quedar X igual a 5 sobre seno de 30 grados. Y si pones el paso intermedio, que pues no debería ser necesario, es X por seno de 30 igual a 5. Entonces mejor piensa, bueno, y de aquí ya este pasaría dividiendo, pero pues puedes pensar en esto de intercambiarlo. Está para arriba y este para abajo, el 5 se queda ahí. Entonces, bueno, si me dan un ángulo cualquiera, pues puedo hacer esto. Ahora, pues, ¿cuánto es seno de 30 grados? Este valor, ahorita lo escribimos allá en una tabla, es un medio. Entonces, hay ciertos ángulos que sí tenemos que recordar, pues el valor de seno, coseno y tangente. Entonces, si yo divido 5 entre un medio, pues ahí le puedes poner si quieres el denominador 1. Y te va a quedar 2 por 5, 10 entre 1. O sea, el resultado nos queda igual a 10. Eso es lo que vale el lado de aquí arriba, el lado X, la hipotenusa. Entonces, en un momento vamos a poner aquí nuestra tabla de valores para seno, coseno y tangente. ¿Tienen alguna pregunta de estos dos ejercicios? ¿O de algo que se haya dicho hasta el momento? No, maestro, ya está. Entonces vamos a poner nuestra tabla.
Aquí estoy cambiando seno de 30 grados por 1/2. Entonces tenemos ángulo, función seno, coseno y tangente. Entonces los ángulos que hay que tener presentes en esto son 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Ahora para seno, seno de 0 es 0. Y para los otros ángulos, lo único que tengo que hacer es, en esto va a ser 1/2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y 1. Entonces, este 2 que está dividiendo va en todos los términos de aquí en medio. Y arriba, pues es como si fuera raíz de 1, que bueno, eso es 1, raíz de 2, raíz de 3. Y terminarías pues con raíz de 4 entre 2. Pero raíz de 4 es 2, entre 2, 1. Entonces aquí en los extremos va 0 y 1. Vamos a poner este coseno un poco más abajo. Y tangente. Con coseno es al revés. Aquí coseno de 90 es 0. Este es 1/2 raíz de 2 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 y 1. O sea, coseno de 0 es 1. Y tangente. Bueno, tangente también va a aparecer en las identidades que vamos a poner un poco más adelante. Pero tangente es seno entre coseno. Entonces aquí, bueno, es como si dividieras el primer renglón entre el segundo, 0 entre 1, pues es 0. 1 entre 0, pues no está determinado, ¿no? Está indefinido, entonces tangente de 90 no existe. Aquí, por ejemplo, es raíz de 3 entre 1, es raíz de 3, porque este 2 pues ya se elimina cuando haces la división. Entonces nada más te fijas en el de arriba y el de abajo. Estos como son iguales, pues cuando haces la división te queda 1. Y este de acá sería 1 entre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Cualquiera de estas dos. Entonces, con que te acuerdes de que seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, y estos números cuentan 1, 2, 3 con su raíz entre 2, pues ya con eso tienes esta parte, ¿no? Entonces, por eso seno de 30 es 1/2. Entonces, vamos a poner pues, un ejemplo más de este tipo de cálculos que puedo hacer con las funciones trigonométricas para encontrar el valor de un lado, que también se puede de ángulos. Entonces, vamos a quitarlo. Voy a poner otro triángulo. Entonces, aquí vamos a ponerle alfa. O, bueno, también se puede poner, en lugar de estas letras, escribir aquí así. A, B, C.
5 raíz de 7 y 4 por raíz de 2. Entonces tienes este triángulo y la pregunta es, suponer con qué expresión es posible calcular el valor del ángulo A. Y entonces tienes ahí algunas opciones. Puedes tener, vamos a ponerlo primero aquí, opciones. Si quiero este ángulo de aquí arriba, o sea, A es este, ya lo identifico. En realidad, pues hay varias maneras de encontrar este valor. Entonces vamos a poner varias. Ya de ahí, pues tendríamos que ver, dependiendo de cuál es la función que aparezca en las respuestas. Pero, por ejemplo, si yo pongo seno del ángulo A, seno es cateto opuesto, que cateto opuesto es este de abajo, raíz de 7, entre hipotenusa. Si pongo coseno, sería cateto adyacente, que el adyacente a este ángulo A es el 5, también entre hipotenusa. O tangente, es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, raíz de 7 sobre 5. Entonces, cualquiera de estas tres me sirve para encontrar el valor del ángulo A. ¿Qué es lo que tendría que hacer para encontrar A ya sin el seno? Pues estas, seno, coseno y tangente, son funciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, como para despejar A, este seno lo voy a poner del otro lado como seno menos 1. Eso es la función inversa. Entonces nada más le pongo seno menos 1 de todo esto. Y bueno, para estos dos, pues lo mismo. Que tendrías que A es coseno inverso, o sea, coseno menos 1 de lo que ya teníamos. O para tangente, pues tenemos A igual a tangente inversa, tangente menos 1, de raíz de 7 sobre 5. Entonces, cualquiera de estas tres me sirve. Decía, si ya tengo ahí las opciones, pues seguramente me van a poner como la misma función, pero con distintos valores. Entonces, yo tengo que identificar, digamos, si aparece tangente, pues empiezo con esto de tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, raíz de 7 entre 5. Y entonces aquí yo tengo tangente de A. Si quiero A despejado, pues es esto del lado derecho. Y pues si en las opciones aparece seno, coseno, pues lo mismo. Primero hago el cálculo de qué significa o cuál es la división para seno de A, de coseno de A, y tengo el despeje así. Entonces aquí se quedaría indicado porque pues nosotros podemos calcular valores de seno, coseno, tangente para ángulos muy específicos. Entonces aquí de hecho la función inversa, pues no es que nosotros tengamos una calculadora para poder hacer esto. Entonces más bien en las opciones pues nos aparece así todo indicado. Solamente como en el ejemplo pasado, cuando en el
cálculo involucra alguno de estos ángulos, pues sí lo tengo que hacer, ¿no? Estos son los que sí tengo que saber cuánto vale. 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Hay preguntas hasta aquí? Entonces, hasta el momento, con esto de las funciones trigonométricas, pues tengo que recordar bien cuáles son las razones en términos de los lados del triángulo y no confundirme con cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, porque muchas veces nos pasa que pensamos que siempre el cateto opuesto está así, es como el vertical y el adyacente es el de abajo, pero no, depende de cuál ángulo es en el que me estoy fijando. Siempre opuesto va del lado contrario, opuesto a B sería el 5, y adyacente es el que está ahí pegado. Entonces para A el adyacente es 5, y para el ángulo B el adyacente es el de aquí abajo, la raíz de 7. Entonces vamos a poner pues, un último ejercicio de esta parte que involucre estos ángulos. Entonces, digamos que ahora este mide 60. Me dicen que la hipotenusa es 5. Entonces esos son los únicos datos. Este vamos a llamarle A. Y a este B. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de B en el triángulo anterior? Entonces aquí me fijo primero en el ángulo que ya me están dando. Quiero calcular este B, a este lado, y el otro lado importante, pues es el que ya conozco, que es este 5. Este 5 es la hipotenusa del triángulo, ¿no? Entonces, ese es el dato que conozco, la hipotenusa. Y B, con respecto al ángulo que está aquí, es el cateto adyacente, ¿no? El opuesto es el de aquí abajo. Y entonces tengo que poner pues, una función que involucre cateto adyacente e hipotenusa, pues esa es coseno. Porque seno es cateto opuesto, coseno es cateto adyacente, ambos entre hipotenusa. Entonces, coseno de 60 grados es cateto adyacente de, bueno, voy a poner aquí primero, nada más para recordar, este es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno de 60 grados en este caso es B entre la hipotenusa que es 5. Y entonces, si quiero hacer el despeje de B, este 5 lo tengo que pasar multiplicando del lado izquierdo, que está dividiendo.
Entonces, aquí me quedaría 5 por coseno de 60 es igual a B. Aquí no hay intercambio porque, pues, coseno no es lo que quiero despejar. No quiero despejar nada más B. Entonces, digamos que para que te acuerdes, pues cuando en esto de las funciones trigonométricas, cuando despejas la variable que está abajo, que es donde las intercambias, ¿no? Y te vuelve a quedar una división. Si despejas la que está arriba, pues nada más lo pasas multiplicando y aquí no hay división. Entonces la división solamente es cuando despejas la de abajo. Bueno, coseno de 60 grados, ahí me dice que es 1/2. Entonces quiere decir que B es igual a 5 por 1/2. O sea, esto me queda como 5/2. O, pues 5 entre 2 es 2.5. Ahí dependiendo de cuál sea la respuesta que viene. Ser 5/2 o 2.5. Ese es el valor de B. Entonces identifico el lado que quiero encontrar, ¿no? O que debemos encontrar. Vamos a ver si debemos encontrar. Y este de acá es también importante porque es el lado que conozco. Entonces identifico esos dos, ¿no? El que conozco, el que quiero encontrar. Y entonces tengo que poner pues una función trigonométrica que involucre esas dos. Y a partir de ahí pues ya hago mi despeje. Si quiero encontrar el ángulo, como en el pasado, pues esto pasaría como con su función inversa, coseno menos 1. Si quiero encontrar en este caso pues el término de arriba, paso multiplicando. Si es el de abajo, pues este va a pasar para acá y la función trigonométrica dividiendo. Pues al final de cuentas es despejar ya lo que me queda aquí. Y si este ángulo no fuera uno de esos, por ejemplo, que me dijeran, aquí es 38. Pues coseno de 38 en realidad yo no lo podría calcular así. Entonces la respuesta vendría indicada. 5 por coseno de 38 grados. Repito, solamente cuando son estos valores es que sí los puedo encontrar directamente y sustituirlos para que ya me dé un número sin las funciones trigonométricas. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces les encargo esto de los valores, que intenten recordar pues cómo se hace esta pequeña tabla. Que bueno, así si vemos la tabla completa, pues ahí no me voy a poner a escribir todo en el examen, ¿no? Pero pues más bien escribes el renglón que necesites, ¿no? Cuando lo escribes o recuerdas así, seno empezaba en 0 y es 1, raíz de 2, raíz de 3. Ah, bueno, es este y ya lo pongo, ¿no? En este caso el coseno, que fue el que usamos, de un coseno de 60 grados 1/2. Entonces creo que es más fácil recordar la construcción que intentar memorizar cada ángulo con su función trigonométrica, cuánto vale. Bueno, pensándolo bien, lo vamos a dejar todavía un poco más porque para lo que sigue también vamos a ocupar estas de acá. Otra cosa que pasa con esto de las funciones trigonométricas, pues es que en lugar de resolver con lo que sucede en un triángulo, cuando te dicen resolver un triángulo, pues se refieren a encontrar los valores que faltan, ya sea de los lados o de los ángulos. Aparte de resolver
el triángulo, encontrar algún dato desconocido. También me pueden preguntar por valores de las funciones trigonométricas para ángulos mayores de 90. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí vamos a hablar del círculo unitario, que es el círculo trigonométrico, nosotros. Entonces, tengo un círculo de radio 1. Entonces, por aquí vamos a poner los ejes. Entonces, aquí mide 1 de radio. Este es menos 1 y menos 1. Entonces, por ejemplo, si me fijo en ángulo de 60 grados, lo estoy midiendo a partir de aquí, estaría más o menos por acá. Entonces, este es ángulo de 60 grados. Cuando trazo esta línea, pues aquí toca la circunferencia en un punto que tiene sus coordenadas X y Y. Es este punto X, Y. Para encontrar el valor de una función trigonométrica, digamos, ya que te fijaste en el ángulo, resulta que la X es el coseno del ángulo. Y Y es el seno. Para las coordenadas de este punto. Entonces, bueno, yo ya conozco de 30, 45, 60, 90 y 0. Por ejemplo, para 90 grados estaría aquí arriba. Entonces, vamos a ponerlo con otro color. Aquí arriba tengo 90 grados. Acá serían 180, 270. Y si doy la vuelta completa, pues 360, que también está 0. Entonces 0 si estoy aquí. Si doy la vuelta completa, pues llego al mismo ángulo, que es 300. Bueno, al mismo punto más bien. Entonces, por ejemplo, para 90 grados estaría en este punto. La X vale 0. Y la Y es 1. O sea, este punto es 0,1. Dije que la X es coseno. O sea, coseno de 90 grados es 0. Dice la tabla de ahí. Seno de 90 grados es 1. Bueno, ¿y para qué quiero este círculo trigonométrico con respecto a las funciones? Si quiero calcular para ángulos mayores de 90 grados, pues principalmente para dos cosas. Primero, para saber qué signo tiene la función trigonométrica. O sea, si yo estoy en un ángulo que está aquí o acá abajo, la X es positiva. O sea, significa que el coseno va a ser positivo. Si estoy del lado izquierdo, pues el coseno es negativo. Entonces vamos a poner por cuadrante. Digamos, si estoy en este cuadrante, o sea, entre 0 y 90 grados, sé que coseno tiene signo positivo y seno también tiene signo positivo, que es X positiva y Y positiva. En este segundo cuadrante, es primer cuadrante, así es como los enumeramos, este segundo, tercero
y cuarto cuadrante. En el segundo cuadrante, la X es negativa, o sea, el coseno tiene signo menos. Y la Y es positiva, seno tiene signo más. Acá, X y Y ambos son negativos, entonces coseno es negativo, seno es negativo. Y de este lado, coseno es positivo porque es la X. Y seno es negativo. Entonces, ese es el signo que tienen las funciones seno y coseno en los cuatro cuadrantes. Entonces, más que acordarte de aquí cuál es positivo, acá cuál y así, pues piensa en esto. Esta es la parte que te dice todo. Entonces, si por ejemplo tengo un ángulo de 225 grados, pues el ángulo de 225 grados está aquí en este cuadrante. Estaría en 225 grados. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues la X es negativa, la Y también, o sea, coseno es negativo y seno es negativo. Entonces, eso es con respecto a los signos. Y ahora, ¿cómo calculo el valor de las funciones? Pues van a ser como estos mismos. Nada más que... Bueno, yo creo que la tabla ahora sí la vamos a quitar. Ya cuando necesitemos, pues, saber cuánto vale seno, coseno de algunos de estos ángulos. Pues, ya se los estaré diciendo, pero también pueden, por ejemplo, ahí tomar foto, captura la tabla para que tengan referencia ahorita que digamos algo de esto, ¿no? O podemos, pues, repetir como el renglón que necesitemos para ver qué tanto nos tardamos en eso. Entonces, ¿cómo calculo esto? Digamos, puse 225. Seno, coseno y tangente. Un ángulo mayor que 90 grados. Entonces vamos a poner, primer paso, identifico pues en qué cuadrante se encuentra el ángulo. Por ejemplo, para esto de 225, pues ya identifiqué que está en el tercer cuadrante. Entonces, con esto ya tengo el signo de seno y coseno, y bueno, tangente, pues dijimos que es seno entre coseno, entonces sería como la división de estos signos. Podemos poner aquí mismo la tangente, como es más entre más, pero bueno, estaría dividiendo seno entre coseno, pero pues sigue siendo más entre más, esto es positivo. Acá también, como son signos iguales, te queda positiva la tangente. Y en estos que tienen signo diferente, seno y coseno, pues la tangente es negativa. Cuando veamos lo de recta, pues va a haber otra manera de recordar esto a la tangente.
En estos dos cuadrantes entonces es positivo y acá es negativo. Entonces ya identifiqué en qué cuadrante y con eso tenemos el signo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si estoy aquí, bueno, en realidad en esta parte pues no hay nada que hacer porque de 0 a 90 ya sé cuáles son los valores para los ángulos específicos que dimos. Cuando estoy de este lado, lo que voy a hacer es restarle 180 grados y también acá. Si estoy acá, al que le voy a restar es al 360. ¿Cuál es la idea de esto? Pues que, por ejemplo, si estoy en 225, cuando le resto el 180, me voy a poner bien dónde queda el 225. Ahorita con varios ejemplos, para que quede más o menos claro. O sea, aquí está el 225 grados. Cuando le resto los 180, perdón, es como si me fijara ya no en todo este ángulo, sino nada más en este pedazo, en lo que me sobró. O si estoy aquí arriba, pues restarle con 180 es como fijarme en lo que me faltó, o sea, en un ángulo más pequeño. Y entonces ya finalmente, ya que resté eso, calcular la función. Bueno, y con 360 pues sería fijarme en este ángulo, ¿no? En el que cuando le resto 360, pues al final nada más me estoy fijando en lo de aquí. Calcular la función en el nuevo ángulo y poner el signo de acuerdo al cuadrante. Entonces vamos a intentar hacer esto. A ver si quedan claras estas tres instrucciones. Entonces, este dibujo vamos a quitarlo. Vamos a estar pues dibujando ahorita ya para ángulos específicos. Entonces estaba con el de 225. Entonces imagina que me piden encontrar cuánto vale seno de 225. Entonces, tengo aquí 0, 90, 180, 270. Y entonces 225 queda en este cuadrante. Aquí está el 225 grados. Ya identifiqué que está en el cuadrante 3. Y bueno, más que el número de cuadrante, pues es que si estás a la izquierda, te fijas en restarle los 180. Entonces resto 225 menos 180, me quedan 45. Y entonces voy a calcular seno de 45 grados. Seno de 45 grados, si recuerdo aquí lo de mi tabla, era 0, 30, 45. Seno empezaba en 0, o sea que es 1 raíz de 2. Entonces raíz de 2 sobre 2.
Entonces ya calculé la función en este ángulo. Y finalmente, si quiero seno de 225, pues va a valer esto mismo. Nada más que, como estoy aquí abajo, dije seno es y, o sea, es negativo. Esto vamos a tener aquí x es coseno y y es seno. Entonces, como seno es negativo, pues este va con menos. Entonces, esto es lo que vale seno de 225 grados. Bueno, vamos a... Ahorita les comento por qué funciona este método, o sea, cuál es la idea, pero pues aplicarlo es bastante rápido, creo, si seguimos estos pasos. Entonces, pues en algún ejercicio también puede ser que me digan así directamente, ¿cuál es el valor de tal función para este ángulo? ¿Tienen alguna pregunta de este primer ejemplo? Ahorita vemos algunos más. Bueno, ¿cuál es la idea de esto que estoy haciendo? Pues el valor de 225 grados, ese ángulo, bueno, ya en la resta vi que eran 45 más. O sea, está por aquí el ángulo de 225 grados. Y entonces yo quiero calcular el seno de esto. Que seno dijimos es y. Pero si me fijo en esta parte, pues el ángulo de 45 grados está aquí. Entonces, ¿esto qué es lo que quiero calcular? Pues es exactamente el seno del 45. Nada más que con signo contrario porque estoy abajo. Entonces, por eso me tengo que fijar bien en cuál es el signo que le tengo que poner. Igual, si quiero calcular un ángulo aquí arriba o en una función trigonométrica, cuando hago la resta con el 180 es como si este ángulo lo pasara para acá. Entonces, vamos a poner un ejemplo con coseno y tangente. Como ejemplo 2, tenemos coseno de 300 grados. Entonces, nuevamente, bueno, aquí tengo 180, dijimos. Aquí abajo está 270. Y entonces el 300 ya quedó en este cuadrante. Entonces, como estoy ya de este lado, le tengo que restar el 360. Entonces hago esa resta, ¿no? 360, quito el 300. Aquí con esta resta, el resultado siempre lo vamos a poner positivo. O sea, no me tengo que fijar en que si es 180 menos el ángulo, si es el ángulo menos 180, yo hago la resta del mayor menos el menor, y el ángulo, o sea, me queda positivo. Esto es restar el mayor menos el menor. Porque cuando ya calculo el ángulo, bueno,
la función para el ángulo que encontré aquí con la resta, pues es 0, 30, 45, 60 o 90, o sea, siempre positivo. Entonces, a ver, regresando a este ejemplo, tengo 360 menos 30 son 60 grados. Ya que tengo la resta, pues calculo la misma función, no cambio nada, para el 60. Coseno de 60 pues este de aquí tenía 0, 30, 45, 60, 90. El 90 es donde era 0, entonces 60 era un medio, que ahora voy hacia acá. Entonces este me queda como un medio. Y finalmente ya la función que quiero, que es el coseno de 300 grados, es ponerle el signo. Como es coseno, pues hay que recordar que x es el coseno, entonces aquí es positivo, porque estoy del lado derecho, se queda así como un medio. Entonces el último ejemplo vamos a ponerlo del lado derecho del pizarrón. Entonces vamos a borrar nuestras indicaciones de los pasos. Entonces vamos a poner ahora tangente pues de un ángulo en el cuadrante que no hemos usado. Ya puse uno aquí, uno acá, en este de arriba. Tangente de 120 grados. Entonces, identifico lo de que el 120 está de este lado. Está a 120 grados. Como está del lado izquierdo, pues es restarle el 180. Que igual, por ejemplo, con este, si no te acuerdas, si dices, le resto el 180, pues te va a quedar 120. Dices, ah, bueno, ese no está bien, porque aquí nada más tengo de 0 a 90. Entonces, con el que le restes, pues te tiene que quedar algo ya 90 o menos. Bueno, tengo este 120, resto 180 menos 120. De manera que el resultado sea positivo, con 60 grados. Y entonces tengo que poner tangente de 60. Tangente de 60 bueno, aquí tenías, igual y para tangente sería mejor recordarlo ya directamente. Este 0, aquí en medio está un 1, raíz de 3, este que no se conoce, bueno, más bien está indefinido, perdón. 0, 30, 45, 60 y 90. Y este de aquí, pues es el de 1 entre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Entonces aquí, para que te acuerdes, pues va como en orden creciente. De 0, luego este 1 entre raíz de 3, 1, y finalmente es el raíz de 3. Entonces tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Y de tangente dije, aquí es positiva y acá es negativa. Entonces quiere decir que para este ángulo de 120 grados me queda negativo.
Entonces, todo se basa en lo que sucede con los ángulos de 0, 30, 45 y 90 grados. A partir de ahí ya puedo encontrar los otros. ¿Hay preguntas de esto? Si no, entonces vamos a regresar a los triángulos. Bueno, una propiedad importante en los triángulos que no se había mencionado, que no tiene que ver con las funciones trigonométricas directamente, es que con respecto a la suma de los ángulos, en un triángulo, sea rectángulo, ¿no? Pues tú tienes ahí los tres lados y tres ángulos. Bueno, y cuando tú sumas estos tres ángulos, se llaman ángulos internos, siempre los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Entonces, este es el todo triángulo. La suma de los ángulos internos, o de sus ángulos internos, es igual a 180 grados. Entonces, por ejemplo, si tú, por ahora que estamos trabajando con los ángulos, con los triángulos rectángulos, bueno, también puedes tener un triángulo así, aquí con el ángulo recto. Y entonces, si ya conoces, por ejemplo, que este mide 35 grados, el ángulo recto es el que mide 90, ¿no? Y entonces, este ángulo de acá, pues ya lo puedes calcular solamente sumando estos dos, que la suma te queda 125. Y entonces este pues es lo que te falta para los 180. Que en este caso serían 55. O la otra forma en que lo puedes calcular, si se trata de un triángulo rectángulo, pues es que como este siempre mide 90 y la suma de todos es 180, pues estos dos siempre tienen que sumar 90, o sea, los 90 que te faltan para llegar a 180. Entonces, otra forma de encontrar este ángulo, pues es solamente recordar eso de que si estás en un triángulo rectángulo, es como un ángulo ya mide 90, los otros dos tienen que medir 90. Entonces restas nada más 90 menos 35. Y ya te quedan los 55 que habíamos dicho. Entonces esto pues también hay que recordarlo porque pues qué tal si te preguntan algo sobre funciones trigonométricas y tú ya dominas muy bien eso de que cuál es el cateto opuesto, el adyacente, cuál es la división correcta para cada razón trigonométrica.
Y en las respuestas ves aquí seno de 55 grados. Y dices, pero no tengo el 55 y este ángulo, quién sabe cuánto vale, ¿no? Entonces, siempre que tengas dos ángulos, el tercero pues lo puedes calcular. Entonces, vamos a ver ahora algunas cosas sobre triángulos que ya no son rectángulos. Bueno, un ángulo oblicuo, pues es el que no es recto. Entonces, estos triángulos oblicuángulos no tienen ángulos rectos. Que de hecho, por esto de acá, pues solamente pueden tener un ángulo recto a lo más, ¿no? Si tuvieras dos ángulos rectos, ya serían 90 y 90, 180. Y ya el otro ángulo tendría que valer 0. Eso no se puede. Entonces, a lo más, pues puedes tener un ángulo recto, pero también puede ser que no tengas ningún ángulo recto. Por ejemplo, que el triángulo se vea como ese de arriba. Quiero pensar que este no parece recto. Es como de 85, algo así. Entonces, poner un triángulo. Este seguro no es recto. Entonces, para este tipo de triángulos vamos a usar la ley de senos y la ley de cosenos. Si es que queremos encontrar algún valor de un ángulo o un lado. Los lados los vamos a denotar con letras minúsculas, A, B, C. Y el ángulo opuesto o el vértice opuesto a cada lado lo vamos a poner con la misma letra pero mayúscula. O sea, el de acá es A mayúsculo, este es B y C. Entonces siempre ángulo y lado opuesto van con la misma letra. En ocasiones puede pasar que pues a este se le llame alfa. Negro también. O sea, el opuesto a este beta y el de arriba gamma. Bueno, el de arriba porque es el opuesto a C, ¿no? Pero el triángulo lo puedes tener en cualquier orientación. Y aquí arriba podría estar A, B, C. Vamos a poner la ley de senos. Ley de senos es muy simple de recordar, muy sencilla, porque pues únicamente nos dice, bueno, ¿cuál es la relación entre seno de cada ángulo con los lados? Vamos a poner así, seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B, igual a seno de C sobre C. Vamos a poner así. También se puede escribir al revés. A sobre seno de A, B sobre seno de B. Pero es importante que la función trigonométrica seno esté arriba siempre o abajo siempre. Entonces, aquí nosotros la vamos a escribir así, seno y abajo el lado. Entonces, esta pues es muy sencilla de recordar. Va la misma letra siempre. Y bueno, en un momento las vamos a utilizar estas igualdades, no poniendo las tres, sino nada más como concentrándote ahí en una pareja, A con B, A con C o B con C. Vamos a escribir también la ley de los cosenos.
yo creo que esta ley de los senos vamos a ponerla también aquí para que las tengamos juntas y no tener que borrarlas después. Entonces esta la pongo en seno de A sobre A, seno de B sobre B y seno de C sobre C. Y ahora, ley de los cosenos. Vamos a poner tres ecuaciones, tres igualdades. Primero, A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Esto se parece como a lo del teorema de Pitágoras. Nada más que aquí, por ejemplo, A sería la hipotenusa. Pero después sigue menos 2BC por el coseno de A, o sea, de la letra que estoy poniendo aquí al inicio. Y tengo una igualdad para cada letra. O sea, si yo pongo B cuadrada, ahora sería A cuadrada más C cuadrada, siempre suma aquí de los otros dos cuadrados. Luego menos 2AC por el coseno de B. O sea, con las mayúsculas es que estamos pensando en los ángulos. O sea, si no tuviera esto, A es este ángulo. B y C. Si pongo esos ángulos en el triángulo, pues aquí sería coseno de alfa, coseno de beta, y en la que nos falta, pues coseno de gamma. Entonces, la última ecuación va para C. Es C cuadrada, pues pongo las otras dos letras. A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C. Entonces tienes una ecuación para cada lado, pero pues no es que tengas que aprender tres ecuaciones. Con una sola ya sería suficiente, o sea, con que sepas cuál es el orden de primero los cuadrados, menos dos veces estos dos, multiplicado, y el coseno de la letra que estaba aquí. En seno, pues en realidad también tienes tres ecuaciones, pero juntas, ¿no? O sea, esta es una ecuación, esta es otra, y si quitas la B, tienes una tercera. Entonces, esa es ley de senos, ley de cosenos. Vamos a usarlas para resolver ahí algún triángulo. Entonces, imagínate que tienes este triángulo. Y entonces sabes que este ángulo mide 70 grados. Este de acá mide 40. Sí, 40. Bueno, vamos a ponerle un poco más. 50 grados. Entonces tienes estos dos. Este es A, B y C ya lo conoces, que mide 13. Y entonces, bueno, con esto podemos calcular el valor de A y B. Y de hecho también el ángulo que nos falta, ¿no? Con lo que dijimos de los 180 grados. Entonces voy a poner aquí primero calcular el valor de D.
Eso es lo que tengo que hacer aquí. ¿Cómo sé si tengo que usar ley de senos o ley de cosenos? Bueno, ley de senos la voy a ocupar siempre que conozca una pareja de un lado y su ángulo opuesto. Ángulo, lado opuesto. Entonces, siempre que se pueda, voy a intentar usar ley de senos, o sea, porque es más sencilla de despejar y de todo, de recordar también. Entonces, esto de la pareja, a ver, significa, por ejemplo, tengo 50 grados con este de acá, pues B no lo conozco, ¿no? 70 con A, pues no conozco A, pero, por ejemplo, decía, este ángulo ya lo puedo calcular. Este ángulo de aquí, pues sería 180 grados menos 120. O sea, la suma de los otros dos. Entonces, va a medir 60. Entonces, este ángulo ya lo tengo, es 60 grados. Y entonces ya tengo esta pareja. Un lado y su ángulo opuesto. Entonces, ¿cómo escribo lo de la ley de senos? Pues sería, arriba voy a poner el seno y abajo el lado. Puedo escribir así. Seno de 60 grados entre 13 es igual a, pues el que tengo que calcular es B. Entonces, como quiero calcular B, pues tengo que fijarme en esta pareja. Seno de 50 grados entre B. Aquí no es necesario que te pongas a escribir que este es C, que es la letra que me falta, y que este es C mayúscula, A mayúscula, B. Porque la ley de senos, pues sin importar la letra, siempre se escribe así. Seno del ángulo entre lado opuesto. Entonces no es necesario que identifiques, a ver, quién es C minúscula? ¿Es A o B? Sino que directamente te fijas en la pareja y dices seno del ángulo entre el lado opuesto. 60 y 13. Y para el B que quiero, pues es esta de acá. El ángulo es 50 y el lado se llama B. Ahora, ¿cómo calculo B? Bueno, siempre que ocupe ley de senos, me van a quedar dos divisiones. El despeje aquí lo puedo hacer siempre como regla de 3. O sea, B va a ser, multiplico la diagonal, 13 por seno de 50, entre el otro término, que es seno de 60 grados. Y así tendría el despeje de B. Aquí, bueno, seno de 60, pues es de los de la tabla, son los que se puedo calcular, pero seno de 50 no. Y entonces, como en el examen no tengo calculadora para saber cuánto es seno de 50 grados, pues más bien así es como va a aparecer la respuesta. 13 por seno de 50 entre seno de 60.
y te pueden poner pues los ángulos que sean aquí. Al final es escribirlos y hacer el despeje. Entonces, para este mismo triángulo vamos a calcular A. Entonces, hasta aquí ya tenemos resuelto esto. Ahora, para A, nuevamente puedo ocupar, primero puedo escribir A, entonces sería seno de, pues va ahora el 70 grados, porque me fijo en esta pareja. Seno de 70 grados entre A es igual a, y voy a ocupar nuevamente la pareja que ya conozco. O sea, ahora también ya conozco B, pero pues no voy a escribir todo esto. Mejor pongo la pareja de C. Entonces sería seno de 60 entre 13, que es el opuesto. Entonces el despeje pues luego otra vez así. Puedo despejar usando regla de 3. Aquí tengo A, entonces es la diagonal, 13 por seno de 70 dividido entre seno de 60. Entonces esto es lo que vale A. Que ya si tengo calculadora, que no es el caso para el examen, pues ya es el valor numérico de cuánto mide B, cuánto mide A. Y entonces, de hecho, con eso pues ya tendría todos los datos del triángulo. En un examen, pues no me van a preguntar todos los datos, sino más bien este o este, uno. Entonces, utilizando ley de senos, ya tengo la expresión que me da cuánto mide A o cuánto mide B. ¿Alguna duda de estos ejemplos? Nos falta pues ver cuándo necesito ocupar la ley de cosenos. Les vamos a poner un triángulo más. El triángulo pues puede estar dibujado como sea. Aquí vamos a ponerle 42. A, B, C. Y ahora me dicen que este vale 7 y este 9.2. Entonces, para ese triángulo, imagínate que por un lado te preguntan en un ejercicio el valor del ángulo B y luego el valor del ángulo A. Pues vamos a ver primero qué pasa con B. El ángulo B. Aquí pues no puedo utilizar lo que decíamos de que los tres ángulos suman 180 grados porque nada más conozco uno. Entonces este y este son justo los que vamos a encontrar aquí. Entonces para B, bueno, perdón, primero vamos a hacerlo en orden alfabético, primero para A. En el caso de A, pues si quiero ocupar ley de seno,
me tengo que fijar en esta pareja y tener aparte una ya que conozca por completo. Bueno, es la de C, ¿no? Aquí tengo el ángulo y el lado. Y entonces, pues vamos a poner, por ejemplo, seno de A entre 9.2, que es su lado opuesto, es igual a seno del ángulo 42 grados entre el opuesto, que es 7. En este caso, bueno, lo que quiero encontrar es A. A está aquí arriba, entonces todo seno de A, nuevamente lo puedo despejar con regla de 3. Le vamos a poner seno del ángulo A, multiplico la diagonal, 9.2 por el seno de 42 grados, y divido entre el 7, es el que queda aparte. Igual que en los triángulos rectángulos, si yo quiero despejar por completo A, me falta quitar este seno. Y entonces lo que me quedaría, vamos a ponerlo aquí, sería que A, abajo porque no se fica para todo. A es igual a seno menos 1, o sea, seno inverso de todo esto. Entonces la función seno, cuando la paso del otro lado con función inversa, pues afecta a todo lo que ya tenía. Entonces es seno inverso de todo esto. Entonces, bueno, igual, si tengo una calculadora, ya sabría cuál es el valor del ángulo. Aquí pues me dirían, ¿cuál es la expresión para calcular el ángulo A en el siguiente triángulo, ¿no? Entonces, puede ser así, o con A despejado, desaparece así. Pero todo es a partir de poner primero la ecuación con la ley de los senos. Ahora, dijimos que el ángulo B, pues también voy a ver qué pasa con él, ¿no? Pues quiero calcular el ángulo B. Bueno, aquí tendría un problema. Porque si quiero ocupar ley de seno, pues tengo esta pareja ya completa. Pero para B, pues no conozco esto, bueno, es el que quiero calcular. Y tampoco conozco todavía este de acá. Entonces, ¿cómo podría calcular aquí B? Pues aquí solamente, digamos, ya calculé A, que es este de abajo, no sé cuál sea su valor. Bueno, indicado es todo esto, ¿no? B, pues lo puedo calcular como ángulo. Ya ahora sí, con lo de que la suma de los tres ángulos es 180. Pero en un ejercicio, si quiero ocupar ley de senos o ley de cosenos, aquí, pues más bien en lugar de este dato me tendrían que indicar otro. O sea, aquí quedaría nada más expresado así como el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, que se dice, así su valor numérico es 42, 180 grados. Y entonces B me quedaría como 180 menos 42 menos lo que mide el ángulo A.
Bueno, 180 menos 42 es 138. Y el ángulo A pues fue el que encontramos aquí, que es seno de todo esto. Entonces, en realidad, pues este ángulo B no me lo preguntarían con estos datos, ¿no? Porque si sí, pues lo único que puedo decir es esto de aquí. Vamos a poner pues un triángulo más, ahora sí donde ocupemos ley de los cosenos. Pues ahora tienes que este ángulo es de 38 grados, esto mide 8.3, esto 7.9, y este es C. Entonces, nuevamente, con respecto a los ángulos, pues no puedes conocer directamente cuánto mide este y este, sino que habría que hacer otra cosa. Pero aquí nos preguntan por el valor de C. Entonces dije que lo primero que reviso es si puedo ocupar ley de senos. Bueno, para C, si tengo su ángulo opuesto, entonces sí podría poner seno de 38 entre C, pero pues no lo puedo utilizar con este ni con este porque no conozco los otros ángulos. Entonces no tengo esta pareja ya completa. Entonces utilizo ley de los cosenos. Si quiero C, pues es esta de acá. Entonces pondría, bueno, C cuadrado, ¿no? Es, aquí no tengo escrito quién es A y B, pero el orden pues en realidad no afecta. O sea, tú puedes poner esto primero y después el otro al cuadrado. Ya sería buscar en las opciones en qué orden vienen, pero vamos a poner 7.9 al cuadrado más 8.3 al cuadrado menos 2 por 7.9 por 8.3 por el coseno de C, o sea, el coseno del ángulo opuesto, que es 38. Y entonces, pues en realidad la C, como tienes que quitar este cuadrado, va a ser raíz de todo. Aquí, pues no tienes que hacer el cálculo, nuevamente, pues es seleccionar la opción donde venga esto expresado. Porque el ángulo es de 38 grados, ¿no? Solamente, pues si fuera, por ejemplo, 30, 45, 60, se podría hacer, pero bueno, y claro, aquí te daría números más sencillos para que lo hicieras rápido, 7, 8, sin los puntos. Pero generalmente cuando hay que hacer algo con ley de senos o cosenos, es encontrar la expresión. Entonces así es como calcularía C. Y bueno, como último ejemplo de esto, vamos a poner aquí otro triángulo. Este mide 10, 11, 12.
y te piden encontrar el ángulo A. Pasa algo similar a lo de acá. O sea, para A sí conoces su lado opuesto, pero pues ahora no tienes ningún ángulo. Entonces, parejas completas no hay. ¿Qué ecuación uso de estas tres? Pues como quiero A, el ángulo, tengo que usar la primera, o sea, la que también tiene A al principio. Entonces aquí lo vamos a poner. Este lado opuesto tiene que ser A. Este de acá sería B. Y el de abajo C, porque tiene que ir con la misma letra. Entonces aquí tengo que escribir A cuadrada yo creo que vamos a poner primero la ecuación así como está. Y entonces, como quiero A, tengo que despejarlo. Voy a hacer primero el despeje. ¿Cómo despejo el ángulo A de aquí? Pues estos dos están sumando, los puedo pasar restando. Este de acá no, porque está multiplicando el menos 2 veces al coseno de A. Entonces, si lo paso sumando, va con todo y el coseno, ¿no? Entonces, separados tengo estos dos. Entonces, esto es A cuadrado menos B cuadrada menos C cuadrada igual a menos 2bc por el coseno de A. Ahora, todo esto está multiplicando al coseno. El coseno no está multiplicando. Esta es una función que se está aplicando a A. Entonces, no puedo pasar dividiendo así. El menos 2bc sí. Vamos a poner eso primero. Menos 2bc sí está multiplicando. Pero, por ejemplo, no puedo ponerla así. 2bc por coseno igual a... Porque siempre que escriba seno, coseno, tangente, cualquiera de estas funciones, va con su ángulo. Más bien, este coseno sigue aquí. Ya si quiero despejar A por completo, pues igual que en otros ejemplos, el de acá lo paso como coseno menos 1. O sea, coseno inverso de todo esto. Así me quedaría el despeje de A. Entonces, en ocasiones, si te llegan a preguntar así, ¿cómo se encuentra A? Pues ni siquiera te dan valores, sino nada más hay que poner la ecuación. Si no quieres hacer el despeje, pues yo digo que esto es más o menos sencillo de recordar. O sea, los ángulos con respecto aquí a coseno, bueno, ley de cosenos, ¿cómo me queda el despeje? Pues es primero la misma letra A cuadrada, luego restando los otros dos, y esto mismo va abajo con el 2bc. Entonces ahorita, por ejemplo, podemos poner cuál es el despeje de B en la segunda ecuación, así ya directamente. Antes de eso, nada más vamos a terminar aquí. Si tuviera que escribir los números, pues lo pongo así, como coseno menos 1, coseno inverso de 11 al cuadrado menos b cuadrada, que es 2, c cuadrado, 10 al cuadrado
Y abajo va menos 2 por 12 por 10. Así me quedaría el valor de A indicado. Pero tío, generalmente pues hay que ponerlo nada más con las letras. Entonces con ese mismo razonamiento, si yo quiero poner B, bueno, puedes poner así, coseno de B es B cuadrada menos A cuadrada menos C cuadrada, y abajo va el 2AC. Entonces B ya despejado sería coseno inverso de todo esto. Y bueno, si pongo C, así ahora ya directamente, primero va C cuadrada, luego la A y la B, y abajo también la A y la B, pero con el 2. Entonces así tendría pues los despejes. O sea, no es necesario que te aprendas el despeje, lo puedes sacar de aquí, pero tal vez sin hacer tantos pasos, ¿no? Nada más irlo visualizando. Esto lo paso restando, dividiendo, que es lo que pusimos aquí primero, y luego ya pasas el coseno del otro lado. Entonces esto es con la ley de senos y ley de cosenos. ¿Hay preguntas? Bueno, de esta parte, pues sí les sugiero bastante que intenten hacer algunos ejercicios de opción múltiple. Que bueno, les voy a mandar más tarde para que pues se vayan familiarizando así con cómo vienen las respuestas, que casi siempre están así nada más indicadas, y que es pues ver si tengo que usar ley de, bueno, si puedo usar ley de senos o si tengo que usar ley de cosenos, hacer el despeje y hasta ahí. Bueno, para terminar esta parte de la trigonometría, vamos a poner identidades. Estas sobre todo pues es recordarlas así tal cual. Nos vamos a ponerles nombres. Están las pitagóricas. La principal, seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, teta, teta, x, x, es igual a 1. 1 más tangente cuadrada de el ángulo es igual a secante cuadrada. 1 más cotangente cuadrada es igual a cosecante cuadrada. Entonces, con que te acuerdes de esta segunda, pues la tercera es muy similar porque aquí es tangente y cotangente, secante y cosecante. Esas son las pitagóricas. Se llaman pitagóricas porque involucran justo los cuadrados
sea, estos salen como el teorema de Pitágoras. Están los de los recíprocos, que esas son las que tienen que ver con los renglones que yo les decía. O sea, si tú pones así seno, coseno, tangente. Del otro lado te decía que pusieras cotangente, secante y cosecante. Y entonces si multiplicas seno por cosecante, es 1, coseno por secante o tangente por cotangente. Otra manera de decir esta es cosecante es igual a 1 entre seno. Es como si yo despejara. Lo que te decía que se volteaba. Entonces secante es 1 entre coseno y cotangente pues es 1 entre tangente. Entonces hay que recordar ese orden. Y aquí no es que sean 6 identidades aquí abajo, sino que esta y esta son la misma, nada más que con una de las funciones despejar. O sea, también puedes poner seno igual a 1 entre cosecante a partir de aquí. Entonces esas son pitagóricas, recíprocos y bueno, a estas a veces se les llama de cociente, porque son divisiones, ¿no? Que tangente, la que habíamos dicho, es seno entre coseno. Y cotangente, pues como es la recíproca, es coseno entre seno. Esas son las identidades que hay que tener presentes. Y aquí sí es aplicarlo tal cual de... ¿Cuál de las siguientes es una identidad trigonométrica, no? Pueden venir aquí mezcladas, una correcta y otra con, no sé, con resta o intercambiados esto, igual acá, ¿no? Entonces es aprenderlas e identificar directamente cuál es la correcta. Y bueno, con esta idea de los recíprocos, ¿cuál es el valor de secante de 45 grados? Si tengo que calcular secante de 45 grados, pues me fijo en coseno. Otra vez con lo de, puedes pensar en esto o en la tabla. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, secante está aquí. Entonces, coseno de 45 grados. Bueno, ahí con la tabla que teníamos, este es donde coinciden seno y coseno, es raíz de 2 sobre 2. Y entonces secante se invierte. 1 entre coseno, pero esto es invertir la fracción. O sea, es 2 entre raíz de 2. Entonces puede venir así, pero como la raíz está dividiendo,
pues también se puede racionalizar esto en el tipo raíz de 2. Siempre multiplicas por la misma raíz, ¿no? Para cancelarla. O sea, aquí te quedaría 2 por raíz de 2. Abajo es donde se cancela la raíz. Entonces, de hecho, pues estos dos van a, ay, esto ya me falta, a cancelarse. Y entonces algo equivalente a esto es simplemente raíz de 2. Bueno, vamos a poner un último de este tipo. Cotangente de 60 grados. Igual me fijo primero en tangente. Entonces, tangente de 60 grados, según la tabla que tenía, pues era 0, 1 entre raíz de 3, 1, y luego ya sigue raíz de 3. Y entonces cotangente, pues sería el recíproco de esto. O sea, es 1 sobre raíz de 3. Entonces puede aparecer así. O nuevamente, para eliminar la raíz, pues multiplicas por la misma raíz arriba y abajo. Bueno, para eliminarla del denominador. Entonces arriba es 1 por raíz de 3, por raíz de 3. Y abajo pues, desaparece la raíz. Esta sería la otra posibilidad. Entonces, con esto de los recíprocos, pues puedes calcular también las demás funciones. Nuevamente, todo es a partir de seno, coseno y tangente en los ángulos que escribimos de 0 a 90. Y bueno, como esos valores de las funciones trigonométricas también las tienes que ocupar en física en muchas ocasiones para los vectores, pues te recomiendo ahí que las recuerdes o al menos tengas muy presente cómo obtenerlas a partir de la tabla. ¿Tienen alguna pregunta?